Muy bien, chicos. Vamos a comenzar con nuestra sesión de meditación. El día de hoy, la práctica del Guru Yoga de Shakyamuni Buda. Muy bien. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, metódica e introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte de la coronilla de la cabeza, ese punto comúnmente conocido como la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un embudo o como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar a ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa, correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente nos ocupamos con la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de esa forma especial de respirar que conocemos como la del ánfora o de la vasija. Absorbemos al inhalar la expresión pura del prana, translúcida y cristalina. Exhalamos aquella obnubilada o contaminada. A inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Subsecuentemente, procedemos con la yoga de la retención de la respiración. A su vez volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer el estado y condición mental emergente, por naturaleza más atenta, concentrada y focalizada. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco o disparásemos un dardo a través de una cerbatana. Liberamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que denominamos los vientos kármicos, con el propósito de fortalecer al viento de sabiduría, el Yeshelum, que desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, 3 para el femenino,
Y culminamos con la yoga de la gran vasija o el Bonpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales, retenemos la respiración, volteamos la atención sobre de sí misma, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario, exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Con esta instrucción presente, aboquémonos a esta yoga, la de las 9 respiraciones. Transitemos a la meditación de estabilidad. La práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención a recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, metódicamente recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural,
del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde, y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa. Y la de la meditación, que naturalmente nos conduce a la integración. Con esa instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al cultivo de esta dimensión y aspecto de la práctica. Toda la atención sobre el respirar. Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación. Y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitamos hacia la meditación discursiva. Reconocemos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evocamos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza. En realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, enraizada en las 8 libertades y 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y temporalidad. Y así la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buddha Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas.
aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición, temporal y relativo. Así por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada. El adiestramiento mental. Lo que podamos llevar con nosotros durante la difícil, la compleja transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellos positivos y virtuosos, así como identificar, debilitar y trascender aquellos negativos o no virtuosos. Simultáneamente exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, naturalmente la de mente, palabra y cuerpo. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos de todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de éstas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente exploremos a las limitaciones propias, aquellas endémicas a la existencia cíclica, a la vida condicionada, por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Como en esta, todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir, y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio, y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, a los que llamamos Arhats, los héroes o bodhisattvas. Simbólicamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central, la figura del Ama, el vínculo con el Dharma y el punto donde sus cualidades coinciden, haciéndose a nosotros presentes. Y así afirmamos: Lama-la Kyabsun-cheo, Sanje-la Kyabsun-cheo, Chu-la Kyabsun-cheo, Gendun-la Kyabsun-cheo, Lama-la Kyabsun-cheo, Sanje-la Kyabsun-cheo, Chu-la Kyabsun-cheo, Gendun-la Kyabsun-cheo. Transitemos a la meditación de vacuidad, el preámbulo de la práctica propia de el Sendero del Diamante. Imaginemos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío, comenzando por este espacio.
extendiéndole a nuestra ciudad, país, continente y planeta. Así también al universo entero, con sus infinitos mundos. Y nuestro cuerpo referente físico, con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo ello se diluye, se desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la función y expresión primaria de la conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento en un estado y condición del todo libre de elaboración. Transitemos a la fase de creación o generación de la práctica del Guru Yoga, esto es la unificación con el arquetipo del despertar Shakyamuni Buda. Imaginemos o sintamos como frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros, surgen 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos, representan la valentía, el arrojo y la osadía, que en el sendero y camino espiritual son indispensables. Sobre sus lomos emerge un trono dorado y enjollado, que representa la realeza del estado lúcido y despierto de la conciencia, su natural dignidad. Sobre el mismo aparece una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, simbólica de nuestra naturaleza búdica, sobre la que se corporizan un disco lunar y solar en forma de cojines, que simbolizan tanto la red de cualidades positivas como la de la sabiduría profunda, las dos acumulaciones. Y sobre de estos gradualmente se manifiesta la figura de Shakyamuni Buda, radiante, luminosa y translúcida, presente más ausente de sustancialidad, la síntesis entre la apariencia y vacuidad. Se encuentra sentado en la postura damantina con sus piernas entrecruzadas, recordando, simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi, y con la expresión de la plena funcionalidad mental. Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio, siendo la testiga de su victoria sobre el triple veneno, el de la ignorancia, el apego y la aversión, mientras que la izquierda descansa sobre de su regazo con la palma inclinada hacia arriba, simbolizando el desarrollo de la atención unipuntual. Sobre de la misma se manifiesta la escudilla del renunciante, que a su vez contiene el néctar de la sabiduría y larga vida de un Buda, y en el que síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio, y así le pedimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se expresa y manifiesta contento por la determinación que tanto individual como colectivamente esta tarde-noche nos anima. En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos. Miriadas de Budas y Bodhisattvas, seres liberados, dakas, dakinis y protectores. De Yiram, Shravakas, Pratyeka, Budas, yogis y yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles, provenientes de los diferentes reinos propios de la existencia condicionada, pero hoy todos dotados de la preciada plataforma humana, y a su vez animados por el espíritu de la emergencia definitiva, la renuncia, que en nosotros cultivan. Del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz clara, se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones, y al arribar al campo del mérito, propicia en una honda y profunda transformación. Budas y Bodhisattvas reaparecen dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, simbolizándose así la unicidad de la mente despierta.
De Budas y Bodhisattvas irradian haces de luz y claridad. Descienden sobre nosotros como una lluvia de bendiciones, que a su vez establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas, pequeños como partículas de polvo, irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Le concebimos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. Y ahora procedemos a la recepción de los 4 empoderamientos. El empoderamiento de la palabra, el empoderamiento secreto, el empoderamiento de la sabiduría y el empoderamiento del entendimiento no dual. Así, en el centro y coronilla de Shakyamuni Buda surgió un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros, nos satura, desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Recorre las paredes internas de nuestro cuerpo y del mismo arrastra sus impurezas y limitaciones. Lo que dividimos en 3 etapas. En la primera imaginamos nuestras limitaciones físicas presentes salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como miriadas de alimañas o simplemente tinta negra y humo oscuro que al vertirse sobre la tierra se transforman en abono. En una segunda etapa imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales, las que salen de nuestro cuerpo de la misma manera pero como pus sangre coagulada y ennegrecida, que una vez más al volcarse sobre la tierra en este operan como un nutriente. Finalmente sentimos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales se purifican, los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos. Nuestra visión kármica de la vida que nos ata a la existencia cíclica, los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales, todo ello se diluye, se desvanece en el vacío. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en las mismas el corazón de la purificación, el arrepentimiento que no es culpa, la determinación de enmienda, el deseo de reorientar a nuestras vidas en una dirección positiva y segura como la de la triple joya, y la necesidad de cultivar una mentalidad altruista que nos permita superar el egoísmo. Corregir el daño que a través del cuerpo hayamos propiciado en otros o en nosotros mismos. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestro cuerpo irradia luz y claridad de este tinte o color a todas las direcciones,
en cuya sensación descansamos por un momento. Y ahora imaginamos o sentimos como del área de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal del habla adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la garganta del Buda hacia nuestra propia garganta y boca. Penetra en nosotros, nos inunda desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En su superficie emergen esferas oscuras, que recordamos representan nuestras limitaciones verbales y comunicativas. Toda tendencia es el uso de un lenguaje que divide y daña, que se muestra irreflexivo y que distorsiona o exagera la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Una vez más, y donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, el corazón de la purificación. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Recordamos, este néctar nos inunda, en su superficie emergen esferas oscuras. Al arribar al área de la cabeza se derraman por ojos, oídos, boca y nariz. Se disuelven en el vacío. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación mental y emocional de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz azul ahora se irradia del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho, el de los seres que nos rodean. Una vez más penetra en nosotros como un espeso néctar que en particular se concentra en el área del pecho. De este disipa y elimina sus impurezas mentales y emocionales.
toda forma y expresión de ignorancia, aferramiento, apego y aversión, pero en especial la cognición dualista y su natural consecuencia, el aferramiento a la reificación. Y mientras sentimos esto, intentamos aplicar las fuerzas y poderes de oposición, experimentando la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones mentales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de oración. Ahora imaginamos o sentimos como estas 3 luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros. Blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho, nuestros respectivos puntos. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ve purificado, y nuestros cuerpos irradian luz y claridad multicolor a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de la oración. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de estas 3 sílabas dentro de nosotros 3 veces.
Por el poder de estas tres luces, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean. Se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que nos anima. Y así nos dice, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, de aseguro que a través de esta práctica sus limitaciones son en efecto purificadas. Y ahora transitamos a la fase de integración. Shakyamuni se desplaza y se coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas. 4 dedos por encima de estas y 8 por detrás del línea original del cabello, viendo nuestra misma dirección. Budas y bodhisattvas se disuelven en luz y claridad. Penetran por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado en la flor de loto en el disco lunar y solar, y estos en Shakyamuni Buda. Ahora Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad, penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros, como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional, comúnmente animada por nuestra historia personal, y reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, de sus cualidades y habilidades. Así el universo reaparece, como un Budaverso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, donde todo es perfecto, radiante y luminoso. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 21 veces. Tayata Om Muni Mini Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Mini Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Mini Mahamuni Soha. Hagámoslo 108 veces. Tayata Om Muni Mini Mahamuni Soha.
Tayata Muni Mani Mahamune Soha, Tayata Muni Mani Mahamune Soha. Tayata Muni Mani Mahamune Soha. Transitemos ahora a la fase de perfeccionamiento. Recordamos con la misma emulamos el tránsito de el dormir y el morir, la natural emergencia de la luz clara de la mente madre, y nos entrenamos en su atisbo y reconocimiento. Una vez más, en nuestro medio surge el canal central. Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad, penetra en el medio del mismo y reaparece a la altura del corazón con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Vientos sutiles, gotas neurales, emprenden su travesía hacia el corazón. Las gotas neurales masculinas de color blanco descienden por la parte superior del canal central y las femeninas de color rojo ascienden por la parte inferior del mismo. Después lo hacen simultáneamente, presionando a la gota indestructible como una pinza. En el instante en que escuchemos el palmear de las manos, vientos sutiles y gotas neurales penetran en la gota indestructible fisurándola y liberando la luz clara esencial de la mente, la cual intentamos reconocer, atisbar y descansar en la misma por un momento, libres de elaboración. Canal central, Shakyamuni Buda en el medio del mismo, ojos bien cerrados. Vientos sutiles, gotas neurales al corazón. En el instante en que escuchemos el palmear de las manos, Shakyamuni Buda abre sus ojos, le emulamos. En ese instante, vientos sutiles y gotas neurales se fusionan en la gota indestructible, esta se fisura y libera a la luz clara esencial de la mente, la conciencia primigenia. Intentamos atisbar, reconocer y estabilizarla por un momento, profundamente relajándonos en la misma. Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar el estado y condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Vajraguru Pema Siddhi Hum Amani Peme Hum. Tayata Muni Muni Mahamuni Soha. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien.
Recordarán que hemos estado hablando acerca de esta matriz de desarrollo contemplativo que presenta y exalta particularmente la tradición budista tibetana, en su muy particular comprensión que comparte en torno al cultivo de los tres pilares del sendero y particularmente el segundo de los mismos, que es el asociado a la práctica y el entrenamiento contemplativo, el del samadhi. Recordarán que esa matriz es una que dividimos primero en el cultivo de la estabilidad de la atención, lo que también llamamos la estabilidad mental, o simplemente la pacificación de la atención o la concentración. El segundo de estos métodos tiene que ver con el fundamento de lo que conocemos como el vipassana, o lakton, como se le llama en la lengua tibetana, el cultivo de la intuición penetrante, y que el Buda nos enseña a través de las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención, que veremos con detalle: la aplicación de la atención sobre el cuerpo, la aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, la aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales y finalmente la aplicación de la atención sobre las conciencias y sus funciones. Todo ello primariamente orientado a develar la ausencia de identidad intrínseca del yo. Después, decíamos, tenemos una matriz de prácticas contemplativas que tienen por objetivo el cultivar el corazón. Y por ello nos referimos primariamente a los 4 pensamientos inconmensurables. Recordarán que así les llamamos y denominamos por 2 razones. La primera, por su objeto, que son los innumerables seres sensibles, por naturaleza inconmensurables. Y 2, porque simultáneamente nos aportan un beneficio de proyección inconmensurable, indispensable como prerequisito en el camino que conduce al despertar. Recordarán que ese sendero demanda, en el contexto de la tradición del vehículo amplio, el sendero del héroe espiritual o el Mahayana, el desarrollo de lo que llamamos los 2 acopios o las 2 acumulaciones. La acumulación del mérito, ¿verdad? Impresiones, hábitos y tendencias positivas que detonen y propicien el desarrollo evolutivo, en donde precisamente hallamos los pensamientos inconmensurables, y la acumulación de la sabiduría, que primariamente tiene que ver con la comprensión directa e intuitiva de la vacuidad y el surgimiento dependiente, ¿sí? En este contexto hablamos acerca de la bondad, el amor, la compasión, el regocijo y la imparcialidad. Después contamos con la matriz de técnicas de meditación que tienen por objetivo la comprensión de la vacuidad, y finalmente la matriz de prácticas contemplativas que pertenecen al entorno y reino del sendero del diamante, tanto en la fase de creación y generación del mismo, el Kyerim, como en la fase de perfeccionamiento de este, y dentro de la fase de perfeccionamiento del mismo, aquel que tiene como referente forma y aquel que se actualiza en ausencia de forma. En fin, este es un tópico muy amplio. Bien, ahora nos hemos venido concentrando primariamente en esta colección de prácticas contemplativas que tienen que ver con el cultivo y el fortalecimiento del corazón. Y decíamos que en la tradición tibetana primariamente se desarrollan a través de 3 elementales técnicas de meditación, ¿se acuerdan? La práctica de las 6 causas y sus consecuencias, o la práctica de las 6 causas y su consecuencia de Asanga, la práctica de los 4 razonamientos de Shantideva para igualar el uno con el otro, y el corolario de las mismas, que es la práctica del Tonglen, el tomar y el dar. En la tradición Gelugpa del budismo tibetano, su fundador, Lama Tsongkhapa, Losang Dragpa, fusionó a la práctica de las 6 causas y su consecuencia y la práctica de los 4 razonamientos para igualar el uno con el otro en una sola práctica. Así que técnicamente podríamos hablar de 3 diferentes aproximaciones: la de Asanga, la de Shantideva y la de Tsongkhapa, ¿sí? Pero siento que la de Tsongkhapa es demasiado extensa al fusionar estas 2 prácticas de meditación y por lo tanto no tan simple para el practicante como lo somos nosotros de nivel introductorio. Así que prefiero que abordemos estas prácticas una por una, ¿sí? Ahora recordarán que en la práctica de las 6 causas y su consecuencia, pues cultivamos varias cosas, ¿no? Primero,
buscamos el desarrollo de la imparcialidad, la ecuanimidad, como también comúnmente le llamamos o señalamos, y en esta lo que buscamos es tratar de atender el elemento de comunalidad que sirve como piedra angular, si gustan, de todos los seres sensibles, y este es su búsqueda y reclamo de bienestar y felicidad, como naturalmente también su determinación de trascender el dolor y el sufrimiento. Esto es lo que cultivamos a través de este equilibrio que es el de la ecuanimidad o la imparcialidad. Al mismo tiempo, buscamos reconocer a todos los seres como iguales, ¿se acuerdan? Y esto inspira en nosotros un sentimiento profundo de solidaridad, que también se concibe como indispensable para el desarrollo de la bondad, el amor y la compasión. En esta técnica de las 6 causas y su consecuencia, subsecuentemente recordamos la bondad de estos seres que reconocemos como cercanos, como iguales, ¿verdad? Y esto inspira en nosotros la gratitud, que es un sentimiento muy importante en el contexto del desarrollo evolutivo. Me atrevería a decir, de todas las virtudes, una de las centrales. Una persona que tiene gratitud tiene todo. Y en contraste, una persona que es ingrata, pues carece de todo. Después nos resolvemos a devolver la bondad. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de irradiar el espíritu de la bondad, el amor y la compasión hacia nuestras madres seres sensibles. Esto inspira en nosotros un sentimiento de reciprocidad, que también es muy importante para fortalecer lo que más tarde será uno de los pilares de la sabiduría, que es el entendimiento de la interdependencia. Después nos igualamos el uno con el otro, y esto inspira la empatía. Y después contemplamos las desventajas de la preocupación autocentrada, ¿verdad? Así tomamos el sufrimiento de los que nos rodean, lo cual inspira la compasión. Contemplamos los beneficios del altruismo, esto inspira el amor. Y finalmente tomamos responsabilidad de auxiliar y ayudar a los que nos rodean, y esto inspira un sentimiento de propósito, lo cual culmina en la generación de la mente altruista o la bodhicitta, que es la determinación de lograr el despertar en beneficio de todos los seres. Decíamos entonces que este objetivo es uno que nosotros cultivamos ya sea a través de la metodología de las 6 causas y su consecuencia de Asanga, este gran erudito y contemplativo budista indio del siglo IV, la meditación de los 4 puntos o razonamientos para igualar el uno con el otro, también a veces se le llama para intercambiar el uno con el otro de Shantideva, ese gran erudito y contemplativo indio que viviese en el siglo VIII, famoso en particular por su obra magna que es El camino de vida del Bodhisattva o del héroe espiritual, el Bodhisattva Charyavatara, que de hecho es una de las obras maestras de la literatura del mundo espiritual. Y después la práctica, decíamos, de el tomar y el dar. Hoy abordaremos entonces la práctica de Shantideva, ¿sí? La de los 4 razonamientos para igualar o intercambiar el uno con el otro. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? ¿Queda eso claro? Bien. Ahora decíamos que hay una diferencia primaria entre la aproximación de Asanga y la aproximación de Shantideva. Yo en términos generales soy de la opinión que la segunda, la de Shantideva, trátase de una metodología un poco más cercana a nosotros y por tanto y naturalmente más fácil de implementar. La razón es la siguiente: la metodología de las 6 causas y su consecuencia de Asanga tiene un prerequisito, parte de un presupuesto. Y ese presupuesto es la cosmovisión multivital que es propia del Buda Dharma y en buena medida de las grandes tradiciones espirituales del Asia. Parte de la absoluta convicción en torno al hecho de que la conciencia es un flujo de eterna continuidad de experiencia. Una entidad que no se crea ni se destruye, que se transforma, que carece de un principio y fin absolutos. Y el entendimiento en torno al cómo a lo largo del tiempo sin principio, la mente, que es siempre un flujo de eterna continuidad de experiencia individual,
en dependencia de la maduración y el impulso del karma, toma renacimiento y lo puede hacer en una variedad muy amplia de plataformas de vida y de experiencia, que recordarán, en el contexto de la cosmología propia de la tradición budista, se divide en tres: el Kamadhatu o el reino del deseo, el Rupa-dhatu o el reino de la forma, y el Arupya-dhatu o el reino sin forma. Nosotros hoy moramos y nos manifestamos en el primero de estos, el reino del deseo, que a su vez se divide en dos: el de los renacimientos desafortunados y el de los renacimientos afortunados. Los renacimientos desafortunados se dividen en tres: los que son propios de los seres paranoides, los que caracterizan a los espíritus hambrientos o seres fantasmales, a los animales, y después los tres renacimientos superiores: los que son propios de los seres humanos, que subdividimos en la existencia humana convencional y ordinaria y la apreciada vida humana; el renacimiento como un titán o ser en contienda, un ashura; y el renacimiento como un deva o ser fulgurante. De todos estos, la plataforma de vida y de experiencia que se concibe particularmente propicia para el desarrollo evolutivo es la humana, y específicamente aquella dotada de ocio y oportunidad de las 8 libertades y 10 riquezas. Esto es lo que comprende y caracteriza a una apreciada vida humana. En contraste, en la aproximación para el cultivo de la bodhicitta de Shantideva, este presupuesto, esto es, el de la cosmovisión multivital de el budismo, no es indispensable. Y dado el hecho de que esta metodología se basa primeramente en el entendimiento de la interdependencia, es mucho más accesible, más digerible para la mayoría de nosotros, en especial si todavía nos cuesta trabajo entender o abrazar este elemento central de la filosofía y la ontología budista, que es la de la eterna continuidad de la conciencia y el renacimiento. Entonces, este segundo método para arribar a la meta de la bodhicitta, la de los 4 razonamientos para igualar o intercambiar el uno con el otro, es también muy popular dentro del universo contemplativo del budismo tibetano. Naturalmente existen similaridades entre esta aproximación contemplativa y la de Asanga, porque finalmente ambas pretenden conducir al contemplativo al mismo objetivo, al mismo lugar, que es precisamente la mente propia de la bodhicitta, ¿sí? Recuerden, esa es una conciencia que está animada por la determinación de lograr lo antes posible la plenitud del despertar en la Anuttara Samyak Sambodhi, y hacerlo no solo en beneficio propio, sino particularmente en el de los que nos rodean. El primero de estos razonamientos es el de igualar el uno con el otro, ¿sí? Igualar el uno con el otro. ¿Qué quiere decir esto? Encontrar qué elemento existe de profunda estructural igualdad o comunalidad entre nosotros y los seres que nos rodean. Tanto aquellos que nosotros contemplamos cercanos o amigos, como aquellos que nosotros concebimos con indiferencia, como finalmente aquellos que nosotros atendemos como enemigos o conflictivos en general. Cuando el Dalai Lama, por ejemplo, toca y enseña públicamente este tópico, pues lo simplifica e ilustra su naturaleza y condición, pues precisamente comunicando o señalando cómo todos los seres humanos, y podemos extender esta observación a los infinitos seres sensibles, compartimos, insisto, una dimensión de comunalidad en nuestro deseo de bienestar, como también nuestra aspiración y determinación de trascender el conflicto y el dolor. Y piénsenlo, esto en efecto es genuino, ¿no? Es una realidad contundente el hecho de que todos por igual nos vemos movidos por este tipo de aspiración vital, la búsqueda del bienestar y la felicidad genuina. Como también es del todo y completamente pertinente y cierto el que todos buscamos trascender el conflicto y la insatisfacción en términos generales. El que sepamos cómo es harina de otro costal, ¿no? El que tengamos la habilidad de forma personal o individual de identificar cuáles son, en efecto, las causas que propician el bienestar genuino,
podamos distinguir a aquellas que tan solo detonan el placer temporal y aquellas que en realidad propician el conflicto y el dolor, pues insisto, es harina de otro costal, ¿no? El que nosotros podamos simultáneamente reconocer cuáles son las causas que detonan nuestros conflictos y dificultades recurrentes, como también cuáles son las causas que pues generan nuestra compulsión y actividad inercial, es otra cosa. Pero el hecho de que deseamos ser felices y dejar de sufrir, esto es una realidad determinante y contundente. Este es el sentido, entonces, en el que la tradición de Shantideva contempla, plantea y señala: somos iguales. Todos somos similares en esta dimensión, digamos, fundamental. Cuando nosotros tenemos sed, pues naturalmente buscamos saciarla bebiendo, tomando agua, ¿no es cierto? Cuando experimentamos dolor, pues buscamos del mismo, ¿cómo se diría? Alivio, ¿verdad? Todos en este planeta, toda criatura sintiente, es igual en el sentido de que desea evadir el sufrimiento y desea actualizar el bienestar y la felicidad. Ahora, mucho de nuestra cultura, si ustedes lo piensan, particularmente la occidental, pues exalta y plantea recurrentemente que existe algo único y especial o diferente en cada uno de nosotros. La nuestra es una cultura que exalta y exacerba, creo yo, en cierto sentido, el valor de la individualidad, y lo hace a menudo a expensas del entendimiento de la importancia de la colectividad. Y deben de tener presente que una vez que nosotros establecemos una primaria distinción entre el yo y el otro, recuerden, esta es la fragmentación cognitiva primaria que nosotros propiciamos, y de la misma que emana, pues la total fragmentación que es propia de la cognición dualista. Y así creamos, por ejemplo, las identificaciones y las exclusiones grupales. Y es por esto, desde la perspectiva de la tradición budista, que es tan importante, pues, igualar el uno con el otro. Y si lo piensan, es lo que, pues, las grandes personalidades espirituales de la historia de la humanidad han hecho, como Santa Teresa de Ávila, como Gandhi, Jesucristo y Zoroastro, y así subsecuentemente. Todos somos, insisto, entonces, iguales, ¿verdad? En el sentido de que deseamos y reclamamos vivir en paz, buscamos vivir en unidad y trascender el conflicto y la fragmentación. Ahora, naturalmente, existen diferencias, ¿no? Y esas diferencias entre nosotros, la tradición budista simultáneamente las contempla y acepta importantes, pero por debajo, subyacente a estas diferencias, insisto, existe esta variable de comunalidad, que es nuestro reclamo de bienestar y nuestra aspiración de trascender el conflicto y el dolor. Y claro que la raza, por supuesto, también podemos afirmar que la religión, el género, la habilidad, nuestra nacionalidad, todos estos son elementos que juegan un rol importante en nuestras vidas, certeramente. Al mismo tiempo, ¿no? Es importante tener en cuenta que no son realidades fijas, que cambian y se transforman momento a momento, ¿verdad? Y no representan, este es un señalamiento muy importante de la filosofía budista, lo que finalmente nosotros somos en un nivel ulterior. Esto es, nosotros no podemos reducirnos simplemente a nuestra raza, o no podemos reducirnos a nuestra orientación espiritual y religiosa, o a nuestro género, o a nuestras habilidades, a nuestra nacionalidad, ¿no? Somos mucho más que esto. Así que si nosotros podemos simultáneamente contemplar, pues, nuestra realidad convencional, conjuntamente con nuestra naturaleza ulterior, podremos, pues, trabajar con las diferencias y la aparente dualidad de la existencia en la que vivimos con mayor éxito y facilidad. Ahora, igualar el uno con el otro es similar a reconocer el hecho de que todos los seres a lo largo del tiempo sin principio han sido a nosotros cercanos. Recuerden, este es el argumento primario que emplea y esgrime Asanga en la meditación de las 6 causas y su consecuencia. Precisamente la primera de las mismas plantea o nos invita a percibir y atender a todos los seres sensibles como nuestras madres. Acuerden lo que esto quiere decir, ¿verdad?
y también las salvedades que les compartí al abordar esta metodología. No necesariamente lo tenemos que hacer utilizando como referente el arquetipo de la madre. Lo podemos hacer hasta con una mascota. Todo lo que en nosotros propicie este sentimiento de apreciación que nos conduzca simultáneamente a madurar la cognición de la interdependencia, ¿no? Bien, ahora, Shantideva decía emplea una perspectiva distinta, alternativa, aunque opera de la misma manera, ¿sí? Precisamente una que pretende desmantelar, pues, las nociones arbitrarias que nosotros utilizamos para establecer diferencias, primariamente basadas en la identificación intergrupal, ¿no? Insisto, trátase esta de una forma alternativa para arribar al mismo objetivo, la misma perspectiva, que es en esencia enfatizar más el nosotros que el yo, ¿verdad? El fortalecer una visión de colectividad, de interdependencia, insisto, que una visión autocentrada y egoísta. Ahora tengan en cuenta lo siguiente, las relaciones que nosotros establecemos con otros se dividen en tres grandes categorías, ¿no es cierto? Cuando interactuamos con otros o los vemos como cercanos y amigos, o cuando interactuamos con otros los vemos con una, ¿verdad?, perspectiva de indiferencia, o cuando interactuamos con otros los vemos como nuestros enemigos, ¿sí o no? Ahora debemos de preguntarnos, ¿por qué, por ejemplo, no tenemos este sentimiento de cercanía y agrado por los amigos? ¿Por qué es que experimentamos este tipo de ausencia de interés por los que nos parecen extraños? ¿Y por qué es que experimentamos y sentimos este sentimiento de animadversidad para los enemigos? Comúnmente pensamos que esto corresponde a la naturaleza de estos individuos con los que nosotros interactuamos, ¿no? Pero si lo exploran, el criterio fundamental por el que construimos estas categorías de relación, amigos, enemigos y extraños, es la manera en que nosotros como individuos experimentamos a estas personas. Si lo piensan y analizan desde esta perspectiva, ¿qué es lo que esto expresa? Un sutil narcisismo, nuestra vida finalmente orientada alrededor de nuestros intereses autocentrados y egoístas, de tal manera que nosotros pensamos hay alguien que es amigo, enemigo o extraño, tan solo en dependencia de la manera en que nosotros lo contemplamos, como si nosotros fuéramos finalmente la medida de todas las cosas. Y tendemos a pensar de esta manera, ¿verdad?, sin tomar responsabilidad precisamente del cómo es que nosotros interactuamos y cómo es que nosotros somos finalmente co-creadores de estas diferentes relaciones. Estas no son relaciones que a nosotros se presentan por sí mismas desde su propio lado, son arrojadas a nosotros como personas o individuos, sino son relaciones que nosotros co-creamos en dependencia de la apreciación y evaluación que hacemos de otros. Ahora, estos otros parecen presentarse a nosotros como entidades fijas. Precisamente la expresión tradicional budista es como si arribasen a nosotros por sí mismas y desde su propio lado ya conformadas como amigos, enemigos y extraños. Pero la realidad es que esas etiquetas emergen en nosotros en dependencia de nuestra propia designación conceptual. No solo eso, un amigo puede fácilmente convertirse en un enemigo en el instante en que nos faltan al respeto, por ejemplo. Y a veces ni siquiera por una razón que podamos identificar. Una persona neutra puede convertirse en un amigo o puede también convertirse en un enemigo y lo puede hacer de la noche a la mañana, cuando por ejemplo nos muestra un poquito de bondad, ¿verdad? O cuando nos es hostil. Y una persona que hoy contemplamos como enemiga puede también ágilmente convertirse en un amigo o puede tornarse en alguien del todo neutro e indiferente. Y de hecho, si lo piensan, estas categorías que son arbitrarias, ¿verdad?, cambian constantemente y lo hacen primariamente orientadas y controladas por la confusión que es propia de la ignorancia y el karma en este contexto siendo la actividad contaminada por la ignorancia, ¿no es cierto?
Y es aquí en donde nosotros, desde la perspectiva de Shantideva, podemos tomar responsabilidad por la manera en que inconscientemente construimos y reaccionamos ante otros, precisamente basados por esta confusión autocentrada, por la del apego, por la de la aversión, por la de la indiferencia. ¿Se entiende esto? Bien. Y para que podamos construir kármicamente más aliados en la vida, menos enemigos, pues debemos de intentar purificar nuestras proyecciones de diferencia, las que son propias del aferramiento y la de repulsión. ¿Y cuál es la herramienta más poderosa con la que nosotros contamos para lograr este objetivo? Pues naturalmente es la de la conciencia y la cognición, que nos va a permitir trabajar o procesar este tipo de instintos, estos condicionamientos evolutivos de los que hoy somos presa. Y a medida en que nosotros aprendemos y cultivamos la habilidad de igualar o ecualizar el uno con el otro, también, y si lo piensan, nos entrenamos a ver más allá de las apariencias, a reconocer el hecho de que todos los seres son iguales, en el sentido de que existen como sistemas abiertos, en el sentido de que desean, insisto, ser felices y dejar de sufrir. Y bueno, decía mi maestro Tulku Ugyen, que igualar el uno con el otro no es otra cosa que reconocer el hecho de que todos los seres por igual estamos dotados de un mismo valor fundacional. Y lo comentamos, ¿por qué? Porque nosotros muy común y habitualmente tendemos a exagerar nuestro sentido de valor y de importancia personal, ¿no? Nos pensamos siempre superiores a los que nos rodean, tanto en términos de nuestro reclamo de bienestar, como inclusive y en ocasiones nuestra dimensión de conflicto y dolor. O somos los mejores o somos los peores, pero tengan en cuenta que en una y otra de estas condiciones somos los primeros, ¿no? Entonces, sin caer en este tipo de relativismo, pues lo que se busca es encontrar este sentido de igualdad entre nosotros y los que nos rodean. Este es el primer razonamiento, el primer paso en esta práctica contemplativa para el desarrollo de la bondad, el amor y la compasión. El concebir, examinar desde qué perspectiva es que somos iguales unos y otros. ¿Se entendió eso? El segundo de los razonamientos de Shantideva tiene que ver con el analizar y contemplar las desventajas del egoísmo. Ahora, ¿por qué piensan es tan importante explorar y analizar las desventajas del egoísmo? Para empezar, ¿cómo es que nosotros lidiamos con este en la vida cotidiana? Bueno, creo que debe de afirmarse más allá de todo debate que somos presa de este. ¿Están de acuerdo o no? ¿Somos presa del egoísmo y de la importancia personal? ¿O alguien entre esta amplia audiencia puede levantar la mano y sentirse exento de esta aflictividad? Entonces creo que como punto de partida es cierto. En nosotros están presentes y somos presa de profundos y poderosos instintos egoístas. Y también es cierto, ¿y por qué tenemos estos instintos de egoísmo? Porque sentimos merecimiento. ¿Cómo no vamos a ser egoístas si todo lo merecemos, no? O dicho de otra manera, ¿por qué no reclamar todo para nosotros si más bien los demás no lo merecen? O no lo merecen tanto como nosotros. Porque nosotros somos primero, ¿no? Y simultáneamente, ¿verdad? Este sentimiento nos conduce a la importancia personal, que es uno de los elementos más importantes con los que un practicante tiene que trabajar en el sendero del desarrollo evolutivo, ¿sí? Entonces, todos somos presa del egoísmo, todos somos hoy también esclavos de la importancia personal, y rara vez pausamos por un momento y reflexionamos acerca de las desventajas y obstáculos que esa mentalidad aporta y trae a la vida. Aquí en esta práctica contemplativa que pertenece al universo del Vipassana y por lo tanto se centra en la meditación de análisis y exploración, precisamente en este segundo punto, el de la contemplación de las limitaciones del egoísmo,
exploramos cuál es el costo que éste tiene en nuestras vidas. ¿Hasta aquí vamos? Bien. Entonces, esta actitud de importancia personal, de autopreocupación, ¿qué significa? Bueno, primariamente se dice dentro de la tradición budista el invertirnos miopemente en la defensa y promoción del yo, del para mí y del sentimiento o reclamo del mío, ¿sí? Esto crea una especie de burbuja egocéntrica en nuestras vidas, lo que la tradición también describe como la cárcel de la autoprotectividad, y una que se caracteriza por vernos del todo y absolutamente controlados por la confusión, ¿sí? Ese tipo de autopreocupación crea simultáneamente justificaciones perversas como, pues, tan solo hay tal cantidad de petróleo en el planeta, así que nosotros como nación tenemos el derecho y podemos extender el reclamo de poseerlo y controlarlo, que es lo que dicen los imperios, ¿verdad? Con todos los recursos naturales, lo cual también conduce al temor de la escasez, que también lleva a toda variedad de fracturas sociales y también de daño a nuestro entorno natural. Cuando sobreinvertimos simultáneamente en nosotros mismos, esto quiere decir cuando nosotros nos separamos de el sentimiento y la estructura primaria de interconectividad que nos asocia a los demás, cuando olvidamos que somos seres relacionales, ¿qué surge? ¿Y qué se detona? Pues todo tipo de acciones negativas y destructivas, como lo son la violencia, como es el mentir, el aferramiento y todo tipo, ¿verdad?, de actividades kármicas negativas. Todo esto sigue, si lo piensan, a el establecimiento o la imputación de esta estructura aflictiva y fantasiosa que es el yo, el para mí y el mío. ¿Sí? Ahora, este tipo de práctica de meditación tiene como meta el estar examinando y explorando, pues, esta primaria neurosis que a nosotros nos aqueja, la del egoísmo, ¿verdad? Y hacerlo no desde una perspectiva de fe o dogmática, sino más bien utilizando, que es una característica de la aproximación de Shantideva, la razón pura. Por ejemplo, el tratar de examinar, el rastrear de dónde vienen todos nuestros conflictos y dificultades. Y la tradición budista afirma que el origen primario no es que existan, no es que este sea el único, hay evidentemente muchas diferentes causas, pero que la causa fundacional, la causa eficaz de nuestras dificultades y problemas es el egoísmo, es la mente autocentrada, es la autopreocupación, es este sentimiento de autoprotectividad, con la ilusión o la alucinación que le acompaña, que es la de la separatividad, el sentirnos del todo separados los unos de los otros y los unos del entorno, ¿verdad? Esta es la ilusión primaria, ¿sí? Se dice en la tradición budista que en el momento en que nosotros nos damos la oportunidad de contemplar precisamente esa mentalidad y las repercusiones que aporta y trae en nuestras vidas, también seremos capaces de reconocer que el más poderoso enemigo o terrorista en el planeta no es un afgano, no es un ucraniano, no es un ruso, no es un chino, sino es el yo autocentrado y egoísta. En el retiro que tuvimos este fin de semana con el venerable Khenchen Kuncho Gyaltsen Rinpoche, en el texto que estábamos estudiando de los 35 consejos, ¿se acuerdan? Este es un tema central, el contemplar precisamente cómo el peor enemigo con el que nosotros contamos no es uno externo, sino es la perversión del egoísmo, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta de esto, lo evaluamos, lo tenemos presente, ¿qué surge de forma espontánea y natural? La renuncia, el espíritu de la emergencia, el hastío a esa condición, a ese tipo de conducta, a ese tipo de mentalidad, y esto da pie a qué, bueno, en el contexto de esta práctica contemplativa, va a dar pie ahora a contemplar las ventajas del altruismo, de una mente contraria a la egoísta. Entonces, una vez que nosotros hemos atendido, explorado, visto las limitantes que son propias del egoísmo, de la mente autocentrada, podemos empezar a
contemplar cuáles son los beneficios de la mentalidad opuesta, que en este caso es la del altruismo, ¿verdad? Ahora, desde la perspectiva budista, esto propicia una especie de cambio, ¿sí?, del eje de rotación o gravitatorio o orbital de nuestra energía vital. ¿Por qué? Porque nuestra energía vital se ve depredada constantemente porque está completa y totalmente invertida en la defensa y promoción del yo. Si tuviéramos que señalar de todas las distintas aflicciones mentales y emocionales que cobran, ¿verdad?, un precio elevado en términos de su consumo energético, la defensa y la promoción del yo es la mayor. Nos exhausta. Toma todos nuestros recursos energéticos. Absolutamente. ¿Verdad? Por eso, cuando cultivamos lo contrario, que no es denigrar al yo, sino entender cómo éste realmente existe y poder liberar el aferramiento que hacia él mismo proyectamos, liberamos la energía que en él mismo invertimos. Energía que simultáneamente nosotros desesperadamente requerimos para toda variedad de diferentes actividades y acciones, específicamente para el arduo proceso ascendente del camino que conduce al despertar. Así entonces, esta reflexión de atender las ventajas del altruismo propicia este cambio gravitatorio, este cambio en el eje orbital de nuestra energía vital, la que está hoy invertida en la defensa y promoción del yo, el para mí y el mío, hacia un pensamiento mucho más integral y amplio que es el de nosotros, ¿sí? Y para esto, recordarán que planteaba Asanga en la metodología de las 6 causas y su consecuencia. Bueno, planteaba el reconocimiento de la bondad de otros. Planteaba la necesidad de poder retribuir esa bondad con bondad. ¿Se entiende eso? ¿Y en qué sentido hablamos de esa bondad? Bueno, en el contexto de la meditación de las 6 causas y su consecuencia lo hacemos empleando el argumento de la infinita continuidad de la conciencia y el karma, y señalando el cómo a lo largo del tiempo sin principio todos los seres sensibles fueron en algún momento nuestra madre y fueron bondadosos. Y por lo tanto en nosotros debe de estar presente una determinación de retribución, de devolver a estos algo siquiera de lo que de los mismos obtuvimos. Y es en ese contexto que decidimos mostrar o emitir hacia ellos bondad, amor y compasión. Ese es el argumento de Asanga. Pero el argumento de Shantideva es diferente, no demanda, no requiere como referente esta cosmovisión multivital. Utiliza el argumento de lo que llamamos en la lengua sánscrita pratitya samutpava, o lo que llamamos en la lengua tibetana tendrel, que literalmente quiere decir surgimiento dependiente. Tocábamos también este punto porque es fundacional en la metodología contemplativa del Amrim, de las etapas del camino al despertar, a la que también pertenece el texto que estuvimos estudiando el fin de semana, de los 35 versos, ¿se acuerdan? Y este argumento implica lo siguiente: pensar cómo nosotros somos consecuente de la bondad de otros. ¿Qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, cuando levantas una tortilla, un taco y lo vas a morder, lo haces en total inconsciencia de la interdependencia del que éste emana y depende, ¿no es cierto? Rara vez piensas quién preparó el taco o quién transportó los insumos para poder ser preparado, o quién los cultivó o los crió, ¿verdad? O quienes dieron su vida para que nosotros podamos alimentarnos, porque siempre está presente un componente tan extremo como lo es este. En todo lo que nosotros consumimos y requerimos para nuestro sustento, hay un sacrificio extremo. Sea que ustedes consuman, ¿verdad?, productos animales, y todos los consumimos para sobrevivir, o sea que nosotros consumamos productos vegetales, por 2 razones. Primero, porque esos productos vegetales no pueden divorciarse de las entidades vivas que de ellos, animales que de ellos dependen.
aunque ustedes sean vegetarianos, para que se puedan comer una lechuga, pues son miles y miles, por no decir millones de insectos que se sacrifican o tienen que sacrificarse para que ese plato o ese insumo llegue a tu mesa. Y eso es sin considerar que los vegetales puedan tener conciencia y vida. ¿Sí? Que es un argumento eh, polémico dentro de la tradición budista en general. ¿Sí? Pero yo estoy convencido, tengo certeza, de que el mundo vegetal no solo está vivo, sino que manifiesta una cierta dimensión primaria de conciencia. Y por lo tanto tiene que ser un destino de encarnación para la mente. Así que hagas lo que hagas, el meramente consumir para sobrevivir cualquier tipo de alimento implica la presencia de un sumo sacrificio. Alguien tuvo que dar su vida para que tú puedas subsistir, para que tú puedas florecer, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces pensamos en esto cuando te estás comiendo tu ensalada, en casa o en el restaurante, o cuando te estás comiendo tu taco? Puedo casi afirmar, nunca, ¿verdad? Y sin embargo nosotros somos seres relacionales. Vivimos y dependemos de esta hiper compleja interdependencia. Les comentaba el otro día de un gran maestro tibetano que se convirtió eventualmente en el sustentador del trono de Ganden, el Ganden Tripa, la cabeza de la escuela reformada del budismo tibetano. Y en la década de los 90, principio de los 90, por ahí de 1992, era un alto jerarca, no solo de la tradición Gelugpa, sino de uno de sus más importantes monasterios, el monasterio de Drepung. ¿Sí? Y en 1991 invitamos un primer grupo de esta comunidad monástica a llevar a cabo presentaciones de las artes místicas de Tibet, tanto de la danza como de la conformación de mandalas de arena. ¿Sí? Esto era antes de que cientos se distorsionara el sentido de estas presentaciones y se convirtieran simplemente en pues estrategias para hacer dinero. ¿Sí? De hecho, nosotros eventualmente nos distanciamos de patrocinar ese tipo de actividades porque creo que se pervirtieron por parte inclusive de la comunidad monástica tibetana. Pero en un inicio eran muy nobles, ¿no? Y en aquella primera visita nos visitó el que era el Ganden Chuye, que es la posición que se tiene antes de ser postulado para convertirse en el Ganden Tripa o el sustentador del trono de Ganden, este gran monasterio, el primero que fundó la Matsongkhapa y el monasterio insigne de la tradición Gelugpa del budismo tibetano. Y recuerdo, después de una de estas presentaciones que habíamos hecho en el Teatro de la Ciudad, ¿verdad?, de las artes místicas de Tibet, llevamos a todo el grupo a cenar y se nos ocurrió llevarlos a cenar a una taquería. Bueno, creo que se rompieron récords, era un grupo como de 30 monjes y consumieron 1,200 tacos. 1,200 tacos. Nos quebraron literalmente y quebraron a la taquería. Tuvieron que cerrarla después de la cena de estos monjes. Pero recuerdo el Ganden Chuye estaba tomando un taco, el primer taco que le sirvieron, y se dilató mucho tiempo en morderlo, ¿no? Y mientras yo le veía, pues naturalmente estaba preocupado por él, porque se sintiera en casa, porque sintiera que estaba comiendo lo que quería. Y entonces me acerqué un poco movido por la curiosidad y le pregunté si había algo malo en el taco o que quizá nos habíamos equivocado y deseara comer en otro lugar, ¿no? Y me volteó para ver con ojos como de mucha bondad, como de mucha comprensión y me dijo, no, no es lo que piensas. De ninguna manera me desagrada el taco, pero antes de morderlo estoy pensando en la cadena de relaciones de infinitos individuos y personas que han participado en la elaboración de este objeto que voy ahora yo a gozar y del cual depende mi bienestar. Y antes de poderlo morder, quiero generar un sentimiento de profunda gratitud para todos ellos. Ese es el argumento de Shantideva.
Pensar precisamente en la interdependencia de todas las cosas, cómo dependemos del altruismo de tantos individuos y personas, y generar este sentimiento de retribución, de pagar por adelantado, de mantener el flujo de la bondad moviéndose si ustedes gustan. Y en realidad, si lo piensan, este sentimiento, el del altruismo, se siente increíble. El de compartir, el de amar, el de conectar con otros. ¿Y por qué se sienten tan bien? Porque simultáneamente la tradición budista afirma este sentimiento es una expresión de la realidad. Estamos expresándonos en concordancia con la realidad. ¿En qué sentido en concordancia con la realidad? Que la realidad opera bajo el principio de la interdependencia. ¿Sí? Todos estamos conectados los unos con los otros. ¿Sí? En ese sentido. Y recordar que la confusión primaria o la tergiversación primaria, cognitivamente hablando, es este sentimiento de separatividad, de independencia, que a nosotros comúnmente nos anima y que es artificial, porque todos existimos en vínculo y relación los unos con los otros. Así que la tradición budista plantea que el sentimiento del amor naturalmente fluye cuando entendemos la interdependencia. El sentimiento de la compasión se hace presente cuando tenemos presente el sentimiento de la interdependencia. Pero el hábito del egoísmo crea limitantes para este flujo natural, ¿sí? Lo inhibe, lo obstruye y hace muy difícil que podamos operar de esta manera. La tradición budista plantea que la chispa del altruismo está presente en todos los seres sensibles. Ustedes pueden verlo presente en los animales, que también manifiestan ese espíritu altruista, y no se diga en nosotros, ¿verdad? Bien, este es este tercer argumento. Y el último, cuarto de estos argumentos es intercambiar el uno por el otro, ¿sí? Esto es el corolario de estos argumentos o razonamientos que hemos venido blandiendo, ¿no? Eso quiere decir el voltear nuestro corazón de adentro hacia afuera, el cambiar, si gusta, nuestro flujo energético de un autocentrado a uno de gratitud e interdependencia, el ponernos en los zapatos de otros, lo cual nos es poco común, ¿verdad? El conectarnos con el pensamiento del otro, con el sistema nervioso del otro, y el generar un sentimiento de calidez y de, pues, cariño o de bondad y de amor hacia los que nos rodean, ¿sí? Empezamos con los individuos y personas que nos son cercanos, extendemos este sentimiento hacia aquellos que nos son hoy indiferentes y culminamos la aplicación de este sentimiento hacia aquellos que nos son aparentemente pues enemigos o que nos son hostiles, ¿sí? Esto precisamente cultiva y fortalece el sentimiento de la empatía, que es tan importante. ¿Sí? Bien. El corolario, finalmente, de estas metodologías, la de las 6 causas y su consecuencia de Asanga, como la metodología de los 4 razonamientos para intercambiar el uno con el otro o igualar al uno con el otro, es la práctica del tomar y el dar, el Tonglen. Y si nosotros preparamos la práctica del tomar y el dar, que recordarán tiene por objetivo fortalecer la bondad, el amor y la compasión, si lo fortalecemos a través de estas 2 aproximaciones, cualquiera entre ellas, la que nos sea más palatable, la de las 6 causas y su consecuencia, que parte, insisto, de reconocer como a lo largo del tiempo sin principio, en los innumerables renacimientos por los que hemos transitado, todos los seres por igual se han manifestado en alguna ocasión en cercanía a nosotros y han sido con nosotros en extremo bondadosos y nos han dado sustento y nos han ayudado a desarrollarnos, por lo que debemos para estos generar un sentimiento de gratitud y el deseo de devolver lo que de ellos hemos obtenido. ¿Y qué les podemos devolver? Bueno, recuerden, la tradición budista señala y afirma el mejor obsequio que podamos orientar a otros es el de la bondad, el amor y la compasión. Pero como hoy podemos expresarlo de una forma todavía muy limitada, es que aspiramos a lograr la plenitud del despertar, lo que llamamos la gran resolución,
para que a través de este medio podamos mostrar a todos la expresión más profunda y eficaz de bondad, amor y compasión. Y si esa aproximación, insisto, no nos es muy cómoda, quizá porque todavía encontramos difícil el tema de la eterna continuidad de la conciencia, el renacimiento, el karma, etc., podemos emplear la aproximación de Shantideva, que no se basa en ese argumento, sino más bien en el argumento de la interdependencia. Dependemos de todos. Somos consecuente o consecuencia de la bondad de todos, no en infinitas vidas, pero por lo menos en esta vida. Y de nuevo esto da pie a generar apreciación, el deseo de retribución, y con ello nace en nosotros la bodhicitta. Y recuerden, estos métodos, ¿qué tienen por objetivo? Cultivar ¿qué? La bodhicitta. ¿Sí? ¿Y por qué se concibe tan importante el cultivo de esta mentalidad? Porque sin esta mentalidad no hay viaje. ¿Sí? La bodhicitta es el prerequisito en el camino al despertar. Y es el instrumento que utilizamos para actualizar la acumulación del mérito, que más tarde, conjuntamente con la de la sabiduría, servirán como los motores de la iluminación. ¿Sí? Entonces, entre prácticas, cuando nosotros nos involucremos en diferentes prácticas de análisis introspectivo, debemos de introducir estas prácticas para el corazón de vez en vez. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Bien, a partir de la semana próxima vamos a transitar a un nuevo tópico. Y ahora este tópico tiene que ver con la segunda matriz del desarrollo contemplativo, que son las 4 aplicaciones de la atención. Vamos a empezar con la aplicación de la atención al cuerpo. ¿Ok? Recuerden, estas son metodologías de meditación que en esencia tienen por objetivo debilitar y deconstruir el sentido falso y el sentido, digamos, distorsionado de identidad personal o de yo. La aplicación de la atención, primero sobre el cuerpo, después la aplicación de la atención sobre las sensaciones, la aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales y finalmente la aplicación de la atención sobre la conciencia. Esto es, sobre los 5 skandhas o los 5 agregados o las 5 colecciones de componentes transitorios y temporales que propician la conformación y la emergencia de nuestra sensación y sentimiento de yo. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos? ¿Queda clara la metodología de los 4 razonamientos de Shantideva? ¿Sí? Recuerden, ¿cuál es el primer punto? Igualar el uno con el otro. ¿En qué sentido somos iguales nosotros a los que nos rodean? Y la respuesta es muy simple. ¿Qué deseamos? Ser felices y dejar de sufrir. Ese es el elemento que nos hace iguales. 2, contemplar las limitaciones de la mente autocentrada y egoísta. Y esto lo podemos ilustrar con este señalamiento que les compartí. La más importante fuga de energía en nuestras vidas se centra en la defensa y promoción del yo. ¿Sí? Ese yo autocentrado y egoísta. Queremos liberar nuestra energía y la requerimos para toda variedad de quehaceres y actividades vitales. Tenemos que debilitar ese sentido falso y equívoco del yo. 3, contemplar las ventajas del altruismo, ¿verdad? Como por ejemplo el sentimiento centrado en la interdependencia, porque todas las cualidades, sin excepción, dependen de esa apreciación. Y esto culmina en la capacidad de intercambiar al uno con el otro, que en términos esenciales lo que quiere decir es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Y al ponerse en los zapatos del otro, descubrir que el otro, tanto como nosotros, se ve animado por el deseo de bienestar, como también la aspiración y el deseo de trascender el dolor. Y que éste, como nosotros, merece una y otra. Evadir el dolor y ser feliz. Y si no lo logra, no es por maldad, sino por ignorancia. ¿Sí? Y esto da pie a los 4 inconmensurables. Qué maravilloso sería que todos los seres pudieran ser felices. ¿Sí? Dejar de sufrir. 2, que puedan en efecto ser felices y dejar de sufrir. Y 3, pueda yo involucrarme prácticamente en tareas que conduzcan a la disminución del conflicto y el dolor de otros y a la potencialización de su bienestar y beneficio.
que es un paso, recordarán, de la metodología de las 6 causas y su consecuencia de Asanga. ¿Ok? Pues esa es la tarea esta semana. Practiquen esta meditación, la meditación de los 4 razonamientos de Shantideva. ¿Para el cultivo de qué? De la bodhicitta. ¿Ok? Siempre dicen que sí y no hacen nada. Bueno, dediquemos aquí el mérito y como siempre deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras distintas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres, sin excepción, puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la mente omnisciente y compasiva de un Buda. No solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Om Ahum Benze Guru Pema Siddhi Hum Om Ahum. Y bien, muchos entre ustedes no tuvieron la oportunidad de acompañarnos a este retiro que tuvimos y auspiciamos el fin de semana con el venerable Khenpo Kuncho Gyaltsen Rinpoche y el venerable Lopon Dorje Hundi y su servidor. Pero realmente pienso que es un retiro muy lindo, muy valioso, así que vamos a estarlo ofreciendo en línea para aquellos que no tuvieron la oportunidad de participar en él en vivo. ¿Sí? Entonces estamos preparándolo, editándolo, y una vez que lo tengamos listo, yo creo que en un mesecito lo vamos a estar ofreciendo para que los que no pudieron físicamente participar en él, quizá lo puedan hacer remotamente en casa. Lo óptimo sería que no fragmenten el retiro en muchos días, porque muy fácilmente nos distraemos y pierde fortaleza la instrucción y enseñanza. Que tomen un fin de semana, el que puedan, y lo dediquen a hacer este retiro en casa. ¿Ok? Viendo el retiro como si estuvieran participando en él mismo. Pues muchísimas gracias, que tengan muy buen día, que regresen salvos a casa. Gracias.